un participante recurrente y a quien le agradecemos, Raúl. Muchas gracias, José Ramón. Muy buenos días a todas y todos. Buenos días. Pues muy bien, vamos a iniciar este diplomado, esta aventura académica de argumentación jurídica. Yo justo anoche que estaba preparando la clase pensaba que qué mejor día para iniciar un diplomado de esta índole, obviamente por el tema coyuntural que pues al menos a la gente que está cercana al Tribunal Electoral le está tocando vivir, ¿no? O analizar. Me refiero a la iniciativa de reforma constitucional para analizar, cambiar, alguien diría limitar, ¿no? Las funciones justamente de interpretación y argumentación del Tribunal Electoral, ¿no? Entonces, sí, no te preocupes, Edgar. Ahorita como te vayas sintiendo, pues la apagas o la dejas encendida. Yo te veo, o sea, bien, que así no hay retraso. Sí, que como tú gustes, ¿eh? Aquí entonces estoy pendiente del chat y y pues sí, ya se unió Miguel también, Israel. Y insisto, ¿no? La idea es que estemos cómodos todos. A mí, como docente, digamos, claro, me ayuda mucho ver las reacciones, ¿no? De las personas que están conectadas. Pero igual no pasa nada. Eso también es importante, qué bueno que lo comentas desde el inicio, ¿no? Siéntanse con la confianza de interrumpirme en cualquier momento, ¿no? De poner algo en el chat o de abrir su micrófono. Además, somos muy poquitos, ¿no? Entonces, eso se presta para que podamos a colaborar, ¿no? Hacer algún tipo de ejercicio ahí sinérgico. Entonces, esta clase inicial se ha planteado en términos de relacionar la argumentación jurídica con el Estado constitucional de derecho, ¿no? Porque normalmente la teoría así lo hace, ¿no? Entonces lo haremos a partir de un planteamiento crítico insisto, pueden irme interrumpiendo cuando deseen, ¿no? Entonces decía yo que pues, estamos viviendo esta coyuntura y hay una discusión, ¿no? Ayer algunos parlamentarios salieron pues están confundidos. La verdad es que al principio parecía que era un bloque único que hacía este planteamiento. Lo explico por quien no lo haya visto, en el cual se decía que había un dictamen, algunos decían que no conocían ese dictamen, y en redes sociales empezó a circular pues una especie de extracto que incluso en algunos medios de comunicación ya se analizaba, y básicamente lo que decía es que el Tribunal Electoral había excedido sus funciones y se ha convertido en un órgano que crea derecho, ¿no? Que crea derecho. Ahora parece que incluso están aclarando que supuestamente, ¿no? La distinción entre crear e interpretar el derecho. Hay datos muy curiosos porque, por ejemplo, dentro del supuesto dictamen se hacía alusión a que hay un tipo de eh, activismo judicial y se hacían incluso unos membretes, ¿no? Dice el tribunal haciendo muestras o viéndose influido por teorías como el neoconstitucionalismo, el garantismo o el principialismo, a veces se excede en la lectura del articulado correspondiente a lo electoral y termina pues por ser abusivo o exagerado en algunas cuestiones, ¿no? Y entonces este dictamen dice concretamente lo que llamó la atención a muchas personas, que que debía de estarse, o sea, la propuesta es que
en el cambio a estos artículos constitucionales, ahí se diga que el Tribunal Electoral hará solo una interpretación literal de la legislación electoral. Y esta es, digamos, una de las cosas más relevantes, ¿no? Y que, pues, dejará cualquier interpretación de carácter constitucional o convencional a la Suprema Corte. Con lo cual, obviamente, se cambiaría muchísimo la manera en la que pues se tomarían las decisiones del Tribunal Electoral. La otra cosa que pues fue llamativa, escandalosa, polémica, y que sobre todo en cuestiones de acciones afirmativas, el tribunal ya no tendría ninguna facultad, o sea, ya no podría entrar en temas de inclusión, ¿no? O sea, en temas de paridad, por ejemplo, de señalar que en algunas elecciones no se contó con el número de mujeres, o que o en la, sobre todo lo que les preocupaba mucho era en la conformación de fórmulas dentro de los partidos políticos, ¿no? Que el tribunal se estaba metiendo demasiado en la vida de los partidos políticos y esa era la tercera cosa, ¿no? Entonces el tribunal ya no tendría ninguna injerencia dentro de los partidos políticos. Cualquier tema de inclusión o acciones afirmativas se quedaría dentro de la ley. Y aquí entonces es el tema, ¿no? O sea, yo decía ayer en Twitter, pues que este es el ABC de la práctica jurídica, ¿no? O sea, desde hace 100 años, ¿no? O sea, es decir, la ley está ahí para que el juez la aplique, ¿no? O sea, no porque las acciones afirmativas estén en la ley, necesariamente se van. Y eso es lo que bastantes personas en redes sociales han salido como pues a decir, ¿no? O sea, es que incluso en temas de paridad, pues se requiere un ejercicio de necesariamente de interpretación, ¿no? No puede dejarse en la ley, porque pues se tiene que hacer una aplicación de la ley, ¿no? Y la aplicación de la ley normalmente la hace el juez, y la tendencia desde el 2011 y en general en el mundo, y esto tiene que ver con la argumentación y el Estado constitucional de derecho, es que se extienda, vamos a decirlo así, la responsabilidad de hermenéutica a más autoridades, que es el artículo primero constitucional, es decir, el control difuso, ¿no? O el control de regularidad constitucional que en principio está dentro de unos órganos muy concretos, pero la tendencia es que se expanda, ¿no? Porque finalmente, como lo señalan diversos teóricos, empezando por quizá el más célebre, Ricardo Guastini, es que la interpretación constitucional se está expandiendo por sentido común, ¿no? O sea, porque cada vez hay más personas involucradas en interpretar la Constitución, porque finalmente todas las ciudadanas y todos los ciudadanos interpretamos la Constitución, ¿no? Entonces, el que esa interpretación tenga ciertos efectos, obviamente depende un poco del marco constitucional, pero aun si el marco constitucional prohibiera a la población interpretar la Constitución, la población seguiría interpretándola, no sé si me explico. Yo salgo hoy y circulo por la ciudad y estoy interpretando que tengo ese derecho, ¿no? De alguna manera estoy actuando conforme a, ¿no? Ahora, ¿cuándo es que se presentaría un problema? Bueno, pues cuando hubiera una controversia, un conflicto con otra persona que está a su vez también interpretando la Constitución, pero quizá de otro modo. Por ejemplo, un policía de tránsito, ¿no? Que me dijera, no puede circular por aquí. Y entonces tendría que fundamentarme y motivarme de acuerdo a la Constitución, porque está limitándome un derecho, ¿no? Porque va a pasar un desfile, y para ese desfile pues tuvimos que hacer o sea, es un acto de autoridad que me está molestando, ¿no? Como dice el artículo 14 y 16 Constitución. Entonces, y finalmente siempre hay ese ejercicio. Lo que pasa es que, insisto, dependiendo el grado, el caso, la responsabilidad en argumentar por qué se hace tal o cual cosa, pues es mayor o menor, ¿no? Entonces, bueno, pues no sabemos en qué va a parar esto. Todavía ayer creo que se aplazó, no sé si alguien tiene más datos sobre ese asunto,
Uy, ahorita justo que me desperté estaba viendo redes sociales y por ahí aparecían ya incluso algún documento, pero ciertamente esta discusión está, me parece, permeando todo el ambiente, ¿no? Teórico jurídico, diría yo, ¿no? En México. Me parece curioso, o sea, me parece curioso que se retomen cuestiones, incluso algunas decimonónicas. No sé, o sea, estoy intentando entender qué es lo que está pasando, ¿no? O sea, porque hay como esta idea de regresar sobre viejos modelos, ¿no? Por ejemplo, bueno, varias personas han dicho, parece un modelo exegético, ¿no? En cuanto a que, dicen, sí, ¿no? La interpretación del Tribunal Electoral será literal, ¿no? Cuando en las décadas siguientes al siglo XIX y gracias a todas las teorías que se vinieron después del siglo XIX, incluida la de Kelsen, y estamos hablando de Estado constitucional, todas esas teorías decían, bueno, sí, la literalidad muy propia del derecho romano y del derecho medieval, esa literalidad es el inicio de un proceso de argumentación, ¿no? O sea, es decir, después, si la letra de la ley no es clara, incluso eso los medievales lo decían, pues tendrás que pasar a una interpretación funcional y luego una interpretación sistemática y así, ¿no? Hoy tenemos, pues, justo verán en este diplomado, pues que estamos hablando de argumentación contextual. O sea, por ejemplo, en función de las circunstancias y del espacio geofísico en el que se realiza esa actividad hermenéutica, ¿no? Que es el caso de la argumentación intercultural. Con esta iniciativa se está atando de manos al tribunal en relación, por ejemplo, a esos temas de derechos políticos de las comunidades indígenas, ¿no? Donde no se puede interpretar literalmente, porque la ley incluso resulta abusiva respecto de un contexto que es distinto al que el legislador contempló, porque el contexto intercultural pues es un contexto sumamente dinámico y sobre todo basado en derecho consuetudinario. Por ejemplo, ahí pues hay un tema que obviamente hemos avanzado, ¿no? O sea, tú a donde vayas en el mundo y escuchas hablar sobre jurisprudencia electoral mexicana, pues entiendes que ha sido un avance, ¿no? No sé cómo se puede ver como un abuso. Otra cosa es que podamos encontrar herramientas para encauzar, esa sería la palabra, la interpretación y la argumentación del juez electoral, del juez constitucional electoral, ¿no? O sea, sí entiendo que hay una preocupación y que dice, oye, lo que llaman los constitucionalistas abuso constitucional, ¿no? A veces a través de la jurisprudencia electoral puede incluso ponerse en entredicho o problematizarse un tema constitucional, ¿no? Bueno, pues vamos a encontrar herramientas, ¿no? Entiendo, y eso lo vamos a ver aquí en el diplomado, ¿no? Que algunas escuelas de la argumentación jurídica han buscado hacer fórmulas, ¿no? Una especie de receta a seguir para que el juez constitucional tenga de alguna forma una pauta y su trabajo no sea absolutamente discrecional, ¿no? Estamos discutiendo eso y creo que es necesario, es válido, pero volvernos al siglo XIX en donde el juez es boca de la ley y ya no interpreta de otra forma más que literalmente, eso suena verdaderamente extraño. No sé a ustedes qué les parece. Insisto, además no es solo en lo electoral. Entiendo que en otras áreas del derecho, por ejemplo, se está discutiendo, igual ayer, el tema de la prisión preventiva oficiosa, ¿no? Y hay una discusión relativa al estricto derecho. O sea, parece como si hubieran rescatado, yo decía, una especie de fósil, ¿no? Porque o sea, entiendo la función de esta institución llamada estricto derecho, ¿no? Entiendo el tema famoso de la seguridad jurídica, pero en un contexto en el que hemos apostado a las personas y a una interpretación en función de las personas
y que de alguna forma hemos elegido integrar el tema de los derechos humanos o de los principios relativos a la Constitución, volvernos allá, pues significa a mi parecer, un retroceso. No sé cómo lo vean ustedes, ¿no? Pero pues finalmente es una cosa anacrónica, ¿no? Es una cosa anacrónica porque, bueno, incluso en el famoso Plan B también hay algunas frases que aluden a esta idea del estricto derecho, ¿no? Es decir, eh, de tratar lo más posible de ajustarse al marco legal, que es una discusión también teórica del siglo XX, pero parecía ya superada, ¿no? Este tema de pensar que la interpretación o la subjetividad en la interpretación, la subjetividad en la argumentación, la famosa discrecionalidad, se limitará si el juez empieza solamente a citar la ley sin tratar de relacionar esa norma concretamente con otras normas, etcétera, ¿no? Que es lo que sería la interpretación funcional o sistemática. Pero, pues, lo que dicen los críticos, ¿no? Justo del siglo XX, pues es que eso no es posible, ¿no? O sea, porque finalmente el juez sí tiene que contar con su subjetividad, ¿no? Porque pues finalmente tiene que, por ejemplo, en la de prueba, pues tiene que elegir unas pruebas, entre otras. Estamos hablando hoy de principio de inmediatez en derecho procesal, en derecho probatorio, que lo veremos también aquí, que significa que el juez tenga que acercarse lo más posible a los hechos o a la verdad ontológica, haciendo el esfuerzo que corresponda. Y entonces, pues se habla de amigos de la corte, se habla de integrar a muchos más peritos, de esta argumentación contextual, ¿no? Esa es la tendencia, porque así lo está marcando el derecho convencional, ¿no? O sea, el derecho convencional está hablando, por ejemplo, de acceso pleno a la justicia. Entonces, significa, pues, mayor, como lo decía Carmen Vázquez, y lo estaba citando Erika Zárate, ahora en el blog de Literatura y Justicia publicó sobre eso, lo que llaman los teóricos de la prueba, la cultura de la investigación, ¿no? Es decir, en un contexto, vamos a decirlo así, acotado de interpretación jurídica limitada como la que se está pretendiendo, pues entonces ya no hay posibilidad que el juez diga, bueno, vamos a solicitar un poco más de información para tratar de entender mejor qué es lo que sucedió. No, ya son las pruebas, son las que están en el expediente, vamos, ¿no? O sea, estamos pasando otra vez a un proceso, bueno, Alejandro Guzmán Brito dice que en la historia eso sucede, que es una cosa pendular, a un proceso de simplificación, ¿no? O sea, como en la codificación, ¿no? Redúcelo a un código, redúcelo a una regla, redúcelo a la subsunción, déjalo en el silogismo y ya deja todas esas otras cosas, ¿no? O sea, daríamos al traste, insisto, con temas como el de acceso pleno a la justicia, daríamos al traste con el tema de la interpretación en función del principio pro persona, dejaríamos atrás, obviamente, cuestiones importantes que se están ya dando en algunas áreas del derecho que tiene que ver con la suplencia de la queja, por ejemplo, ¿no? Pues básicamente eso supone ir un poco más allá de la norma, ¿no? Entonces, bueno, estamos en esa coyuntura, estamos en ese tema, otra vez, como en muchos casos, polarizándonos, ¿no? Porque yo sí encuentro muchas voces, me decía justo Erika Zárate, me decía, oye, pero es increíble que hay muchas voces jóvenes, o sea, de egresados de derecho de hace unos pocos años, y quizá incluso las generaciones de estudiantes de derecho actuales, que tienen esa visión, o sea, esa visión de simplificar de nuevo el derecho.
Entonces, bueno, justo eso genera esa polarización, o sea, entre quizá una generación que ve claro que eso era un avance y otra generación que dice esto echó a perder el derecho y hay que volver sobre lo otro, ¿no? Pues veo también que pues posiblemente hay un tema que haya que revisar, ¿no? Es decir, esto es efecto de algo que se hizo mal. Y también lo vamos a ver aquí. Creo que en algún punto el tema quizá tenga que ver con la crítica que se está haciendo a la interpretación sobre los derechos humanos, ¿no? O sea, es decir, el exceso de discursividad en los derechos humanos, ¿no? O sea, el que se haya, pues, generado toda una estructura para su implementación y que al final, de alguna forma, no hayamos podido materializarlos del todo. Entonces, genera una crítica a los derechos humanos y como daño colateral genere una especie de idea retrotópica, como dice Bauman, de volver a algo anterior a los derechos humanos, ¿no? Entonces, quizá las críticas válidas a los derechos humanos que supondrían mejorar eso, nos han llevado a plantear que tengamos que volver a un modelo previo a los derechos humanos. Entonces, la verdad es que les felicito porque decidieron entrar a un diplomado justo en una etapa en la que hay una crisis en estos temas. Concretamente la argumentación jurídica, porque la argumentación jurídica surge en la segunda mitad del siglo XX, ¿no? a raíz de que algunos teóricos del derecho miran que hay mucha mayor actividad por parte del juez, mucha mayor actividad hermenéutica, es decir, el juez está interpretando con más ahínco y con más frecuencia las normas y tratándolas de relacionar, lo que supone o sugiere que la población va a requerir de más justificaciones para ese ejercicio, pues sí, más libertario de interpretar las normas, ¿no? Es decir, pues en teoría en un sistema positivista o formalista más bien, en un sistema formalista en el que el juez se acota a la fórmula o a la subsunción o al silogismo, entonces no se necesita mayor argumentación, ¿no? O sea, básicamente apliqué este artículo y aquí, a partir de esta subsunción, ¿no? Estos son los hechos, este es el derecho, vámonos. Pero en un contexto en el que aquí está este artículo, pero no lo estoy aplicando plenamente porque tu caso tiene estas variantes, porque tu cultura es otra, porque tú te asumes o te reconoces como una persona de tal tipo, entonces tengo que hacer una interpretación y ahí es necesaria la argumentación. Sí, o sea, yo diría, a mayor apertura hermenéutica, mayor argumentación. Sí. Entonces, si ahora limitas eso, pues la argumentación volverá a ser en la visión pues, de la propuesta, o será casi automática, ¿no? Súper limitada. Entonces, la argumentación jurídica nace como una herramienta necesaria dentro de un Estado constitucional democrático, ¿no? O sea, es decir, un Estado donde lo constitucional empieza a ampliarse. Porque antes lo constitucional estaba encerrado en un texto. Y ahora lo constitucional sale del texto, ¿no? O sea, porque pensemos, o sea, lo que llamamos el bloque de constitucionalidad. O sea, la Constitución no solo es el texto constitucional, sino es lo que el propio texto constitucional permite que forme parte de eso, ¿no? Por ejemplo, el tema de la interpretación
de los organismos que interpretan la Constitución, ¿no? Incluidos los órganos autónomos. Porque los órganos autónomos constantemente están interpretando la Constitución para poderla aplicar. Entonces, ya ahí esta generación y concretamente nosotros no sabemos cuál es el impacto de la reforma al Instituto Nacional Electoral. O sea, no sabemos qué tanto la reforma limitó esas facultades de interpretación. Por eso es que mucha gente, quizás sin verlo claramente, pero intuía que eso era, como dicen, un ataque a la democracia, ¿no? Pero volvemos a lo mismo, fue efecto de un abuso, de un exceso, de algo, ¿no? Fue efecto de algo, porque si no, no hubiera pasado tan fácil, bueno, no pasó tan fácilmente, pero de todas maneras, o sea, no hubiera sido tan sencillo, no sé si me explico, ¿no? O sea, sí había un sector en la población que veía, oye, el INE sí se extralimitó en ciertas cosas, ¿no? Quizá tenga razón el Congreso a limitarlo, ¿no? O sea, sí generó dudas, sí generó suspicacias, algún tipo de efecto, ¿no? Claro, sí, o sea, obviamente, o sea, yo decía la otra vez, es curioso cómo cada gobierno tiene una especie de consigna, ¿no? Y entonces, pues hubo un momento en que la consigna era reforma energética, ¿no? Y entonces, o sea, el asunto era, vamos ahí y no hay otra cosa, y toda la gestión y toda la cargada, como dicen, iba para allá, ¿no? Pero es interesante que este gobierno, su consigna es lo electoral. O sea, su lucha es en lo electoral. Entonces, claro, o sea, pues es eso, es como una empresa, ¿no? O sea, ¿cuál es tu objetivo primario, ¿no? Entonces, parece que, digamos, todo el sistema empieza como a girar en torno a esa consigna, a ese objetivo, ¿no? Entonces, claro, lo que dices, Edgar, tiene razón, ¿no? Obviamente eso supuso pues una campaña, un marketing, supuso un tipo de clientelismo girando en torno a ese objetivo primario, ¿no? Que además, bueno, pues en algún momento se volvió evidente, ¿no? Eh, o sea, me refiero a esta idea de que al fin es tan evidente y tan obvia que incluso dentro del propio sistema, a veces se ve como, bueno, eso como, no sé cómo decirlo, ¿no? Como demasiado burdo, ¿no? O sea, me explico, ¿no? Es decir, el objetivo es quedarse otro poquito más. O sea, el objetivo parecía así como, si el objetivo de este gobierno, de este sexenio, es que el siguiente sexenio sigamos aquí. Y parece que lo van a conseguir, ¿no? O sea, pero sí, o sea, no parece, por lo que dicen las encuestas, las estadísticas, que no hay forma, ¿no? Pero incluso tengo, pues, bastantes conocidos dentro de Morena, ellos dicen, pero no nos va a alcanzar para la tercera, no hay forma. Incluso dicen que parte como pues de la inercia de la historia democrática mexicana, porque las transiciones han sido así, ¿no? Es decir, cuando se hace eh, este cambio, ¿no? De un partido a otro, el partido en cuestión dura 2 sexenios y ya, ¿no? Entonces, incluso, fíjense, había gente de Morena que me decía que ya estaban pensando en formar otro partido. O sea, ya dentro de Morena saben que solo les va a alcanzar para lo que sigue. Pero, o sea, fue tan evidente ese objetivo que toda la maquinaria estatal giró en torno a eso, ¿no? Bueno, tan es así, es tan evidente que por eso le pusieron letras, ¿no? Plan A, plan B, plan C. Y seguro hay un plan D, ¿no? Porque ese es el objetivo, ¿no?
y moriremos en la raya y haremos todo lo que sea. No, bueno, entonces, pero es curioso también, a ver, no sé ustedes qué opinen, que el derecho, aún en todo este contexto contemporáneo, en donde parece tener un poco más de autonomía, de todas maneras el derecho sigue sujeto y sometido al régimen político. Sí, sí se nota, ¿no? O sea, el derecho terminará siendo lo que el sistema político diga que sea. Y entonces la argumentación jurídica sí es importante y eso, pero queda pues un poco como una especie de premio de consolación, porque realmente dentro del contexto del Estado moderno, el derecho sufrió un detrimento. O sea, el derecho sufrió un Paolo Grossi le llama un secuestro, ¿no? Y ahora, hemos estado haciendo grandes esfuerzos por devolver el derecho a la sociedad, porque la sociedad no lo tiene. Insisto, quien dicta qué cosa es el derecho es el sistema político. Claro, podríamos consolarnos, por eso dije un premio de consolación, podríamos consolarnos diciendo que dentro del Estado está contemplada la sociedad, ¿no? A través del principio de representación. Y volvemos otra vez al planteamiento de argumentación, democracia, sistema electoral, ¿no? Todo eso. Pero en realidad no es así. Yo no creo que en pleno siglo XXI haya todavía quien crea que efectivamente hay un tipo de representación, ¿no? O sea, que efectivamente el Parlamento esto es muy serio, ¿eh? O sea, que el Parlamento realmente esté trabajando en favor de la sociedad. O sea, ya hay un tema de legitimidad tremendo, porque si se llevara eso a referéndum, a plebiscito, o sea, rápidamente se quitaría, ¿no? Porque pues nadie tiene la certeza, o si acaso muy pocas personas, de que realmente estén representadas sus intereses, sus intenciones, sus convicciones, sus expectativas en el Congreso, ¿no? Entendemos que el Congreso legisla por cuenta propia y cruzamos los dedos que lo haga, eh, pues buscando un poco de beneficio para nosotros, ¿no? Pero en realidad la idea generalizada es que lo hace buscando los propios intereses. Y nos hemos afanado mucho en pluralizar el Congreso, pero el tema es que el tema de fondo no lo hemos resuelto. O sea, ¿cómo logramos que realmente haya canales y conductos de comunicación entre la sociedad y los que elaboran el derecho? Y pues hemos creado instrumentos, pero no han alcanzado, ¿no? O sea, el propio partido político como un instrumento supuestamente de mediación entre la sociedad y el sistema político. Tan no alcanzado que en estas reformas vemos esta partidocracia, ¿no? Que no es democracia. O sea, porque no tendríamos que estar discutiendo. Si los partidos políticos ganan, implementan su idea y logran lo que quieren, es a favor del pueblo, ¿no? No lo creemos así. No creemos que estén. Es más, tú lees el plan B o lees esta iniciativa y tú ves que se están defendiendo, ¿no? Y curiosamente hubo, el principio de austeridad llegó a todos lados, menos al tema de los partidos políticos, ¿no? Dice Edgar, el caso que nos menciona es precisamente un reflejo de ello. ¿A quién beneficia la reforma? ¿Al tribunal, a la sociedad, a los partidos políticos? Yo creo que a los partidos políticos, ¿no?
claramente, ¿no? Y claro, cuando entonces los medios de comunicación empezaron a hacer notar eso, entonces sí salieron los políticos a decir, no, calma, momento, no queremos ir contra las acciones afirmativas, estamos del lado del pueblo. No, a ver, están del lado de que nadie los toque, que nadie se entrometa, que nadie les diga ni les determine cómo hacer sus... O sea, insisto, siglo XIX, ¿no? O sea, un partido político, 20 incluso todavía, que un partido político cerrado, ¿no? Que no rinde cuentas, que no es transparente, ¿no? Que designa a las personas pues que los dirigirán de manera totalmente opaz, ¿no? Y que los procesos también de designación de candidatos también de manera opaz y poco democrática, ¿no? Entonces, es paradójico, porque curiosamente lo menos democrático que tenemos en México hoy son los partidos políticos. Son estructuras absolutamente autocráticas. Y con esto lo demuestran más, ¿no? O sea, no quiero que me toques. No quiero que te metas conmigo, no quiero que me digas cómo hacer las cosas, ¿no? Y aquí está interesante porque alguien también, otro tema, ¿no? Que se está discutiendo actualmente, es esta famosa función del Estado constitucional democrático de derecho de los contrapesos, ¿no? O sea, es decir, ya, Tribunal Electoral, tuviste estas sentencias a través de las cuales les tuve que pagar multas o me anulaste algún tipo de elección, ¿no? Ya no las vas a tener, porque hoy nos unimos en un bloque para limitarte a través de una reforma. Entonces, alguien diría, esto es positivo, ¿no? Decía yo ayer en un diplomado, es la lucha de sentencias contra reformas, ¿no? Porque ¿qué vendrá después de esto? Pues vendrá una Suprema Corte tratando de decidir si esta reforma es constitucional o no. O el propio tribunal, porque constitucionalmente se permitiría, ¿no? Y entonces aquí también pues surgen muchas preguntas, por eso les decía, hoy la teoría está padrísimo lo que se está viviendo, ¿no? Porque otra vez volveríamos al tema de la división de poderes. Si debe ser división o debería de ser coordinación. Ahora, insisto, cuando Montesquieu elaboró, porque además fue malinterpretado Montesquieu, ¿no? Esta teoría, no existían los órganos constitucionales autónomos. Entonces, claro, en realidad, pues no se trata de una división tajante. Y ese relacionamiento que tiene que ver, por ejemplo, entre el Instituto Nacional Electoral y el Tribunal Electoral es deseable. Y eso es curioso, ¿no? Alguien decía ayer, qué raro que sea el secretario de Gobernación el que venga a presidir una especie de rueda de prensa con los legisladores para indicarles que la reforma va. Entonces, ¿dónde está la independencia, no? Y volvemos a lo evidente pues del programa, ¿no? O sea, lo evidente es que esto es una consigna y vamos a utilizar todos los recursos que tengamos, incluido el poder legislativo, ¿no? Y entonces ahí es como otra, o sea, es una especie como de despertar, ¿no? De repente y decir, chin, entonces seguimos siendo un sistema presidencialista. Y nuestra democracia, pues no parece tan sólida, ¿no? O sí, porque alguien diría, no, pues las instituciones bien o mal han resistido.
bien o mal, ahí sigue el INE, ¿no? Bien o mal, ahí sigue el tribunal. Esa es la gran discusión, ¿no? Sí, sobre todo en América Latina, si los sistemas tienen la capacidad y la solidez para poder soportar estos embates autocráticos, ¿no? Llega un líder que dice, ¿saben qué? Pues quiten todo, ¿no? Destituyan, reconformen, y pasó en Perú, pasó en, bueno, con menos éxito en Nicaragua, pero en Brasil, ¿no? Entonces, este asunto, ¿no? O sea, ¿será el sistema tan sólido que soporte los embates de líderes autocráticos? ¿No? Es la pregunta que nos seguimos haciendo. Y claro, entonces ahí uno dice, ¿podríamos generar un sistema que ya trascendiera esto, o sea, que evitara esto? O sea, un sistema que fuera ya más seguro y que evitara que alguien viniera y dijera, porque estamos a nada, ¿eh? Pues ¿saben qué? Volvemos a la pena de muerte. Pues porque, fíjense, no es nada descabellado, ¿eh? O sea, no hemos logrado controlar el tema de las violencias y de la seguridad pública. Eh, ya hicimos todo, le devolvimos todo al ejército, ahora estamos con esa discusión. Está bien, quitamos lo de la prisión preventiva oficiosa, pero ¿sabe qué? Reincorporamos la pena de muerte. Y algo que veíamos como un logro, podría implementarse en cuestión de días, así como estamos viendo con esta fast track, porque insisto, hay una generación que mira con buenos ojos estos planteamientos, ¿no? Alguien diría, reaccionarios. Pues sí, pero lo estamos viviendo en todo el mundo. Hay una película que es muy sorprendente en este tenor de ideas, que les recomiendo mucho. Se llama Ha vuelto. Es un falso documental alemán. Fíjense cuál es el planteamiento, ¿no? Falso documental porque lo que hacen es que hagan de cuenta, en la ficción reviven a Hitler, en la ficción, ¿no? O sea, al inicio hay como un proceso así de, en que Hitler no vuelve en el tiempo, no ha muerto, una cosa así, extraña, ¿no? Y entonces, a partir de ahí empieza el documental, ¿no? Porque lo que hacen es placear a Hitler por toda Alemania. O sea, sin decir que es Hitler, ¿no? O sea, lo hacen pasar como pues una especie de, pues eso, de imitador, tal. Y entonces él, que es un actor, empieza como a interactuar con la gente, pero lo sorprendente es que te dan a entender en ese documental es que si hoy Hitler volviera realmente, o una postura similar a Hitler, habría posibilidades de que volviera a ganar democráticamente una elección. O sea, que hay un sector capaz de volver a esos planteamientos, ¿no? Entonces, claro que lo que asocian muchos con lo que llaman los populismos, ¿no? O sea, a través de un planteamiento populista, muchas personas estarían aceptando, insisto, cosas que parecía que habíamos ya superado, que habíamos zanjado, ¿no? Entonces, la argumentación jurídica se conserva como algo sumamente importante, pero también algo, o sea, importante porque finalmente sería una especie de defensa, de rescoldo, de herramienta para evitar esas mermas al sistema democrático, pero también es la propia argumentación jurídica la que permite que estos ataques puedan de alguna manera confeccionarse, ¿no? O sea, es decir, utilizan la propia argumentación jurídica para horadar el sistema, para atacarlo, ¿no?
Entonces resulta sumamente paradójico, ¿no? Paradójico. ¿Por qué? Porque necesariamente tenemos que criticar el tema de la aplicación de los derechos humanos, pero insisto, eso no debiera suponer que vamos a exterminar o a quitar los derechos humanos, ¿no? Fíjense, yo soy uno de los primeros que he criticado mucho el tema de los derechos humanos, pero en ningún caso me atrevería a decir, pues hay que quitar ese sistema, ¿no? O sea, estén en crisis, supone que tengamos que revisar o generar otros modelos. O sea, estamos hablando de mejoras, de sustitución de modelos, no de erradicación de modelos, ¿no? Y esto, me parece, supone erradicar distintas instituciones que sostienen el Estado democrático, ¿no? O sea, si verdaderamente triunfara estos planes, nuestra democracia se retrotraería, ¿no? Necesariamente, porque si vas a tener otra vez partidos políticos tipo cofradía, si vas a tener un Congreso que se somete parcialmente a las decisiones del Ejecutivo, si vas a tener menos órganos capaces de contrarrestar alguna indicación de tipo autoritaria, pues eres menos democrático, ¿no? Lo que se está poniendo en juego aquí, y es burdo, y es, por eso decía yo, es hasta obvio y evidente, y en algunos casos hasta cínico, es la elección de 2024. Es eso, o sea, es lo que se está peleando. Y quizá, o también por eso lo están haciendo ahora, la propia elección de 2023, ¿no? Sobre todo en el Estado de México, ¿no? Porque para muchas y muchos el Estado de México representa como un primer peldaño de lo que se ve como un gran proyecto que es 2024, ¿no? Entonces, pues sí, es curioso. Bueno, no es curioso, ¿no? O sea, al final de cuentas es la lucha por el poder, ¿no? La lucha por el poder, donde el derecho, insisto, queda sometido a ese objetivo. Entonces, podrá contrarrestar un tipo de emancipación argumentativa estos procesos. ¿Cómo hacer que más personas tengan la capacidad de argumentar para poder evitar esto, ¿no? O sea, evitar que cualquiera venga y diga, vamos a cambiar el sistema y ahora lo vamos a hacer así, ¿no? Incluso en contraposición o con alguna medida contraproducente hacia la sociedad, ¿no? Claro, después tendremos el tema de qué es lo que más le conviene a la sociedad, porque eso también es un tema de argumento. Vamos a argumentar qué es el bien común, ¿no? ¿Qué es lo que nos conviene? Yo ponía un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, o sea, un ejemplo que podría ilustrar esto, ¿no? Que tenía que ver con el famoso plan B, el tema de la credencial de lector. La gran batalla la gran resistencia que libró el INE frente a la reforma electoral era decir que, que el gran logro del sistema electoral era tener una credencial. Que era una credencial que tiene no sé cuántos candados, ¿no? Para ellos logros, ¿no? Logros que a lo largo de la historia ha tenido este documento, ¿no? De hecho, hasta en los comerciales dicen, no, o sea, mi INE me sirve de representación y en todo el mundo nos aplauden por tener la huella de agua y no sé, código tal. Y para ello se requiere una infraestructura tremenda, ¿no? Se tiene que tener actualizado el padrón y no sé qué. Entonces, todo eso significaba esta estructura burocrática tremenda, ¿no? Entonces, cuando salió la reforma, la propuesta, pues era muy sencilla, ¿no?
eliminemos esa burocracia relacionada justamente con la, pues con la posibilidad de tener mapeado, diagnosticado cuál es el padrón electoral, ¿no? Y con eso, pues ya, ahora, por austeridad nos ahorramos ese dinero y lo aplicamos para los objetivos que nosotros queremos, ¿no? O sea, esa era la idea. Entonces, a mí me pareció que la estrategia que tomó el INE fue una estrategia errónea, ¿no? Porque entonces la población vio este asunto como un tema, o sea, esto de el INE no se toca, ¿no? Como un tema meramente crematístico. No sé si me explico. O sea, como un tema, están defendiendo sus salarios, están defendiendo sus privilegios. Cuando lo sensato era de ambos lados decir, bueno, vamos a revisar lo que haya que revisar y vamos a mejorar lo que haya que mejorar. Eventualmente, fíjense, eventualmente yo creo que sí se podría justificar un tipo de identificación electoral mucho más sencilla. O sea, podríamos discutir hoy seriamente si nosotros somos una sociedad un poco ya más madura, no lo creo, pero bueno, podríamos discutirlo, en términos democráticos, lo que supondría tener mucha mayor confianza en los procesos electorales y ya entonces quitar todos esos elementos que se generaron a lo largo del tiempo por un tipo de desconfianza, incluidos todos los elementos que tienen que ver con la fiscalización electoral. Podríamos discutirlo en serio. Y eventualmente encontraríamos formas supletorias, sucedáneas, como decía yo, caso de los otros temas, que permitieran efectivamente ahorrar recursos en todos los aspectos, ¿no? Utilizando incluso la tecnología. Y estoy seguro que podríamos encontrar fórmulas para hacer más sencillo lo electoral, e incluso en un artículo que escribí que llamé minimalismo electoral, salirnos de esa visión acotada de lo electoral y plantearlo como participación política. Y entonces, fíjense qué curioso, porque en algún caso reduciríamos, digamos, el presupuesto, la actividad, ¿no? Pero en otro lo ampliaríamos. O sea, porque todo lo hemos cifrado en temas de las elecciones, cuando en realidad lo que necesitamos es invertirle a la participación política. Y eso supone la argumentación, porque lo que tienes que hacer es generar que las personas sean más conscientes de cómo deciden y cómo participan en la vida pública. Yo lo veo en tendencias como el presupuesto participativo o el tema del Parlamento abierto, las iniciativas ciudadanas, hacia allá debiera de ir la cosa. Incluso ahí en ese artículo, digo, habría a lo mejor hasta que cambiarle el nombre, ¿no? Porque cuando decimos derecho electoral, pues todo se circunscribe como a las elecciones. Y entonces tienes el argumento perfecto para que cualquier sistema autocrático diga, es demasiado dinero para las elecciones que se hacen solo cada determinado tiempo. Pero es un mal enfoque. Es que no se trata de las elecciones, se trata de la participación política. Entonces, curiosamente, la discusión está en un punto, digamos, que no permite realmente entrar al fondo del asunto y modificar el sistema para beneficio de la sociedad, sino se ve como una guerra de intereses. ¿Sí? ¿Se nota? ¿Cómo ven?
¿Qué opinan? Ya me eché yo aquí una hora hablando. Pero a mí me gustaría, no sé, escucharles un poquito, a ver qué expectativa tienen de este diplomado, qué esperan, ¿no? Cómo ven estos temas. Yo traté de hacer un análisis, como dicen, contextual, ¿no? Coyuntural, que pudiera problematizar lo que estamos viviendo para poder hacer de este diplomado básicamente un conocimiento aplicado, ¿no? Un conocimiento significativo. O sea, yo lo que les estoy planteando aquí es que tratemos que este diplomado nos ayude a responder a estas preguntas que hoy nos está haciendo eh, la vida pública nacional, ¿no? Y que tratemos de generar alguna propuesta, un modelo, o sea, que salgamos de este diplomado diciendo, oye, sí, pues podríamos hacer esto, ¿no? Podemos sugerir esto, podemos escribir un artículo, podemos hacer un foro, o sea, que nos sirva, ¿no? Que nos sirva para responder a los temas actuales, ¿no? Que no termine siendo solo, porque sí lo vamos a hacer, pero no solo, la revisión de las teorías de la argumentación jurídica tradicionales y cómo se han hecho, ¿no? Sino que nos sirva de algo para lo que estamos viviendo hoy, ¿no? Y que termina siendo interesantísimo porque es un laboratorio. México hoy es un laboratorio. Porque tenemos 30 años de importar teorías de la argumentación jurídica. Y es una pregunta válida, es una actividad válida decir, ¿y qué diablos pasó después de esos 30 años? ¿Nos benefició o no? ¿Qué daños colaterales tuvo traer esas teorías acá, no? ¿Pudimos nosotros de manera autónoma generar nuestras propias teorías o seguimos repitiendo esas, no? Insisto, de los daños colaterales. ¿Por qué? Pues porque el contexto europeo en el que se formularon esas teorías era distinto al que en México y en América Latina estamos viviendo. Hay una forma de ser del Estado constitucional democrático de derecho distinto en América Latina que en Europa. Tenemos nosotros algunos modelos, decía yo, el tema de la interculturalidad, ¿no? Que nos han hecho generar un tipo de dinámica distinta. Ahí hay un tema interesantísimo, pero fíjense, Europa, España, que es el país donde mayoritariamente importamos cosas, no tiene un sistema electoral como el nuestro, no tiene justicia electoral como la nuestra, ¿no? Entonces, posiblemente lo que en algún momento exploró pues un teórico de la organización jurídica como Esquiaga Ganuzas, ¿no? Un español que decía, oye, qué interesante está lo que hacen los mexicanos, ¿no? Y eventualmente incluso escribió algo Santiago Nieto, porque parece ser que en la argumentación jurídica electoral hay algo distinto a los modelos tradicionales, ¿no? Entonces, eso está interesante, ¿no? ¿Cómo ven? Yo creo que se va a poner muy bueno. Dice Aldo, sin duda es de suma importancia este tipo de cursos para poder visualizar desde este enfoque argumentativo los cambios que se están dando en nuestro contexto actual. Muchas gracias, Aldo. Sí, yo creo que va a ser un área de oportunidad eh, y que puede ser un gran espacio para poder empezar a formular algunas propuestas modélicas. ¿Qué opina de la propuesta de reducir la edad para ser diputados? Eso de la edad está bien interesante, Aldo, porque eh, justo ese es un tema que en general, ¿no? Con la edad me ha llamado la atención a propósito de esta cuestión que les decía yo del minimalismo electoral. Por cierto, les voy a empezar a compartir cosas, ya si después ustedes tienen ganas o tiempo,
Este salió en Animal Político. Superar el minimalismo electoral. Mira, yo decía, hay una prueba fehaciente de que al sistema no le interesa la participación de las personas. Ven que estaba yo argumentando en torno al asunto de que si había o no una conexión entre la sociedad y sus representantes, ¿no? Entonces, decía yo, hay una prueba fehaciente de que al sistema no le interesa que nosotros participemos, porque si le interesara realmente que las personas participaran en lo político, pues habría un tema de formación política desde los niños, ¿no? Desde las niñas. Es decir, parece inaudito e incluso pues eso, extraño, raro, que a los 18 años, por arte de magia, tú ya sepas de política, ¿no? Entonces, parece que el sistema le interesa de manera como muy convenenciera, que ya, bueno, a los 18, ¿por qué? ¿Quién sabe por qué? Yo siempre pregunto, ¿por qué a los 18? Porque alguien decía que luego decía, bueno, podemos hacerlo a los 17, pero volvería a ser un capricho, ¿no? O sea, ¿por qué? Bueno, por ahí alguien rastreó y decía, bueno, porque en el derecho comparado, porque desde el siglo XIX, pero a ciencia cierta no hemos discutido cómo debiera ser la participación política. ¿Por qué diablos tiene que empezar a los 18? Ni siquiera hay una prueba, digamos, psicológica o neurológica, ¿no? Con todos los avances que hay, seguimos pensando que a los 18. Y así con todo, ¿eh? O sea, todo, de alguna manera, lo que está en la Constitución es arbitrario. ¿Por qué 72 horas? ¿No? O sea, y así podríamos seguir, ¿no? Con los términos, los plazos. Bueno, con la edad es absolutamente arbitrario. Entonces, si al final de cuentas se instrumentaliza a las personas, o sea, es decir, porque me conviene, y ya a partir de los 18 me convienen, y entonces ahí sí les empiezo a hablar de los jóvenes y la democracia. ¿Por qué? Porque son votos en potencia. No veo personas, veo votos, ¿no? Y lo mismo pasa con la edad para ser diputado o para tener algún otro cargo público, ¿no? O sea, al final de cuentas es un asunto discrecional, o sea, debiera haber un estudio detrás, ¿no? Un estudio, decir, a qué edad una persona puede llegar a tener un liderazgo político de tal o cual tipo, ¿no? Pero normalmente son cálculos, porque quizá las personas que podemos integrar son más jóvenes ahora eh, o al revés, y así estamos siempre como discutiendo esas cosas, pero en realidad no hay una conciencia plena de que al final todas las personas de alguna manera participan políticamente y tendrían entonces derechos políticos. Porque ¿a poco no los niños tienen derecho a la formación política? Tendrían derecho a la formación política, pero volvemos al tema. Es una cuestión que podríamos generar a partir de una argumentación sistemática de la Constitución. Si uno agarra algunos artículos de la Constitución y dicen, a ver, por ahí el tercero dice, ¿no? Es el derecho a la educación democrática. En el tercero es clarísimo, dice, todas las autoridades tienen la obligación de generar una educación cívica y democrática. Las autoridades educativas tienen que hacerlo, ¿no? O sea, tienen que generar un tipo de actividad, de práctica, en donde los estudiantes pues puedan vivir, saber cómo es tomar decisiones, cómo es generar consensos, ¿no? Y no hay eso, o sea, es decir, lo tenemos en la Constitución, pero no se materializa. Entonces, claro, la discusión, claro, dice, es demagogia, es exacto, es demagogia. Es demagogia en tanto que no hay un interés legítimo porque la participación política tenga un tipo de característica. Pero peor aún, no solo es demagogia, a mi parecer, es un tipo de
de instrumentalización, de cosificación de las personas, lo cual estaría obviamente atentando al artículo primero, que tiene que ver con la dignidad de las personas, ¿no? Entonces, parece que el sistema electoral, los partidos, el Congreso, ven a las personas como votos, como objetos. Sí, sí se nota. Incluso en estas reformas que estamos discutiendo, ¿no? Lo que decía también Edgar, ¿no? O sea, bueno, vamos a discutir seriamente cuál sería el bien común, cuál sería el beneficio, ¿no? ¿Cómo generaríamos mayor democracia? No se está discutiendo eso, se están discutiendo intereses. Entonces, es parte de eso del Estado moderno que está hecho así, de esa manera, como de una manera vertical, estructurada, egoísta, incluso en algún momento lo comenté, posiblemente, ¿no? Entonces, es interesante porque al final la argumentación jurídica supone una herramienta de emancipación. Esto, por ejemplo, yo lo leí en Foucault, en este librito que se llama La verdad y las formas jurídicas, ¿no? Foucault dice que de alguna manera hay una actividad intrínseca a las sociedades, que es la argumentación. Entonces, ahí cuando Atienza decía, ¿no? El derecho es argumentación, ¿no? Todo el derecho siempre es argumentación y, bueno, hacían un poco mofa de esto, ¿no? Pero en parte tenía razón, ¿no? También lo dice otro francés, Plantin, ¿no? Necesariamente el derecho nace ligado a la argumentación. ¿Por qué? Pues porque en cuanto tú tienes conciencia de participar de una sociedad y sientes que alguien de esa sociedad o la sociedad misma o quien gobierna esa sociedad te lastima, te lesiona, entonces tú tienes la necesidad de decir alto, ¿no? Foucault dice algo así como, llega un momento en que dices, hasta aquí. Entonces, todas esas expresiones de te pasaste de la raya, fuiste más allá, me siento vulnerado, no me siento tranquilo, no me siento contento, todas estas manifestaciones salen a través de un argumento. Foucault dice así, el basta es un argumento. Porque justamente la persona se siente lesionada. Entonces, cuando esta idea del derecho subjetivo, es decir, tengo algo que debe ser preservado frente a los intereses de la mayoría, es la conciencia de derecho que se manifiesta a través de la argumentación, ¿no? ¿Cuál es el tema? La monopolización de la que hablé hace rato, ¿no? Del derecho, es decir, bueno, sí, pero tienes que ir ante una instancia, un tercero, que es el que te va a revisar si ese malestar que tú tienes es legítimo o no. Ahí es donde está el tema, ¿no? Cuando ese tercero olvida que está siendo representante, que está siendo auxiliar, que es un servidor público, tal, se rompe todo ese esquema. Entonces, la idea sería que en esto que llamamos, pues eso, podríamos llamarlo la desestatalización, ¿no? Es decir, generar que la sociedad tenga más presencia, más participación, o sea, construir esta idea que ahora pues se ha atacado mucho de la sociedad civil, pues supone eso, que la sociedad tenga más herramientas de argumentación para poderse defender de los abusos de otros y de las propias autoridades. Entonces se requiere una socialización de la argumentación jurídica, ¿no? Porque lo que hemos visto es que solo un sector, la clase política, es la que estudia la argumentación jurídica. Un proyecto de popularizar la argumentación jurídica implicaría democratizar al Estado. ¿No? Por ahí creo que podrían ir los tiros, ¿no? Creo que por ahí se podría ir confeccionando algo. Esa es la propuesta de este diplomado. Ya verán ustedes que
perdón mi chauvinismo, pero este diplomado es distinto a cualquier otro. Aquí hemos, insisto, considerado temas novedosos que no están en los tradicionales cursos de argumentación jurídica, y pues hemos tratado justo eso, ¿no? De generar una argumentación más allá de la postura analítica. O sea, digamos que aquí hay una propuesta, ahí está también obviamente las revisiones a las teorías analíticas, pero también hay mucho del realismo filosófico. Entonces, aquí verán mucho de esta argumentación que se hace en función del fenómeno jurídico, o sea, no de la experiencia jurídica, no solo intrasistémica, ¿no? O sea, no solo en el tema del match entre normas, ¿no? Sino también lo que hoy nos está preocupando, el tema de las pruebas y de los hechos y de la verdad, ¿no? Entonces, aquí hay una propuesta interesante, yo espero les guste, también les voy a obsequiar un libro. Que puede serles de utilidad, que escribí yo, es gratuito, lo pueden descargar, se llama Argumentar de otro modo los derechos humanos, justo en este tenor de ideas, ¿no? Es decir, otros modelos de argumentación. Bueno, pues, ¿dudas, comentarios, alguna cuestión que gusten agregar? Iríamos ya cerrando esta clase. ¿Todo bien? ¿Sí? Muchas gracias por estar esta mañana. Aldo, Edgar, bueno, Daniel, que estaba por acá. Gracias a los demás que veo ahí presentes. Y bueno, pues les deseo una feliz jornada de jueves y posiblemente nos veamos la semana que entra. Seguramente si nos programan, ¿no? Para este diplomado. Como yo soy el coordinador, seguramente me tocará estar como comodín, ¿no? Cuando no pueden mis colegas, yo vengo, ¿no? Y seguramente estaré en la última clase. Les agradezco mucho. Gracias, Miguel. Cuídense mucho y nos vemos entonces. Gracias, gracias, Mónica. Hasta luego, doctor. Muchas gracias. Muchas gracias.